Ahora sí, para respetar el horario, vamos a empezar. Para los que se incorporan en esta oportunidad, les comentamos que lo que hacemos es una oración inicial. Una vez que está esta oración, el doctor Mario se encarga de la clase y 5 minutos antes de que se cumplan las 21:30, si el doctor Mario no terminó, yo le voy a avisar como para que vaya redondeando la idea. Es decir, no vamos a ocupar más de 1 hora y media. Comenzamos entonces con la oración que les envié a los que se sumaron ahora. Creo que aparece como Prex el archivo. Y es la oración de Santo Tomás para comenzar el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las 3 jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú, que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que renueve de mí las 2 tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos entonces a este segundo encuentro. Les comento que la primera clase se grabó, pero como hay algunas cosas que aparecen en la pantalla que no quedan bien en el video, optamos por enviárselo a alguien que lo pueda editar y todavía no lo ha podido editar. En cuanto esté, yo voy a mandar un link que es la página del Colegio El Madero, donde van a poder ver todas las charlas de formación de este año, más las del año pasado y el anterior que también se grabaron. De hecho, el año pasado el doctor Mario Caponetto dio inicio a un curso de antropología que tuvimos de 10 encuentros a lo largo del año. Bueno, doctor Mario, toda suya la clase. Bueno, gracias, si alguno quiere conectar su pantalla, 2 o 3 que se animen, para que el doctor no solamente me mire a mí, se los voy a agradecer muchísimo. ¿Alguno que sea? Andrea, no sé si te animás. Bueno. ¿Perdón? Sí, ¿te animás a prender la pantalla, Andrea? Para que sí. Para que nos vea por lo menos a 2 o 3. Sí, ningún problema. Si alguno de los profesores que se sumaron también se animan a prender la pantalla, serán bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar. La clase anterior, como recordarán quienes estuvieron, y lo digo también para quienes no han estado, hicimos una suerte de introducción general a esta obra, la Suma de Teología, o Suma Teológica, como también se la conoce, que es la obra más conocida y más paradigmática de todas las que produjo Tomás de Aquino, y que contiene la madurez de su pensamiento. Es una obra, como decíamos en la clase anterior, que él comienza a redactar allá por el año 1264-65 en Roma, cuando la orden de predicadores, a la cual pertenecía Santo Tomás, le encarga que organice una suerte de estudio para unos frailes dominicos de la ciudad de Roma. En Roma no había universidad, fíjense ustedes, había universidad en París, había universidad en Nápoles, pero no había en Roma universidad. Por lo tanto, los frailes andaban medio a la deriva. Entonces, la orden de predicadores le encarga a Santo Tomás que organice lo que se conocía en esa época como studium, es decir, un grupo de estudio vendría a ser. Bien,
Y Santo Tomás entonces comienza a enseñar teología, siguiendo en ese momento el texto obligatorio que había en todas las escuelas católicas y en las universidades de aquella época. Estamos en el siglo XIII. ¿Cuál era ese texto? Era un texto conocido como Libro de las Sentencias, y su autor era un teólogo del siglo anterior, del siglo XII, que se conoce como Pedro Lombardo. Lombardo porque nació en la Lombardía y era oriundo de allí, de la región italiana, de la actual Italia, la Lombardía. Este texto, llamado de las Sentencias, contenía toda la materia teológica que en esa época se enseñaba en las universidades y en las escuelas. Santo Tomás, varios años antes, había impartido las sentencias en París y había escrito un comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que es la primera obra sistemática de Santo Tomás y que es el antecedente inmediato de la Suma de Teología. ¿Qué es lo que advierte Santo Tomás? Advierte que los estudiantes a menudo estaban, digamos así, como desalentados o distraídos porque no había una forma sistemática de enseñar la Sagrada Teología. El libro de la Sentencia no es un libro sistemático, es un libro más bien que reúne una serie de sentencias de los padres de la Iglesia, más o menos organizadas, pero sin una sistematización científica propiamente hablando. Entonces San Tomás, una de las cosas que hace cuando comienza a enseñar en Roma, es concebir esta obra, la Suma de Teología, como una obra sistemática. En la clase pasada habíamos leído el prólogo que Santo Tomás antepone a esta magna obra, y en ese prólogo Santo Tomás dice que el maestro de la verdad católica debe dar a sus discípulos no el alimento, dice él, de los adultos, sino la leche que se da a los incipientes, es decir, a los que recién se inician. Por lo tanto, es una obra para los que recién se inician en el estudio de la Sagrada Teología. Y además dice, es necesario sistematizar los conocimientos, hacer más sintética la exposición, porque a menudo, dice, la repetición de las cuestiones y los debates y las disputas distrae la atención de los educandos. Bueno, eso es en síntesis el motivo por el cual Santo Tomás aborda la redacción de esta obra, que como dijimos en la clase anterior, consta de 3 partes. En la primera parte se trata de Dios uno, de Dios trino, de Dios creador, de todas las criaturas. La segunda parte trata la moral, que como es muy larga, Santo Tomás la dividió en 2 partes. La primera y la segunda, la segunda. Y la tercera trata de Cristo, de Cristología. También recuerdo, para quienes no estuvieron, que esta obra quedó inconclusa. Santo Tomás no la terminó, murió antes de terminarla. La terminó uno de sus preferidos discípulos y secretarios, un tal Reginaldo de Piperno, que sobre la base de los apuntes completó el plan original de Santo Tomás. Bien. Esta obra, la Suma de Teología, tiene una especie de pórtico, digamos, como quien entra a un gran edificio, hay una especie de pórtico, de atrio. Y ese pórtico es la cuestión primera. La cuestión primera, ¿de qué trata? Trata de la ciencia que Santo Tomás va a enseñar. ¿Y cuál es la ciencia que Santo Tomás va a enseñar? Va a enseñar lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de teología sagrada o teología revelada. Pero Santo Tomás utiliza otra expresión muy de la época de él, que es de doctrina sagrada, la sacra doctrina. Por eso en el texto que yo les envié, que está sacado de la traducción española de la Biblioteca de Autores Cristianos, no la primera, la vieja, sino una relativamente nueva,
Y en ese pórtico, ¿no? En ese, digamos, como introducción al ese gran edificio de la Suma Teología, Santo Tomás va a explicar qué es la Sagrada Doctrina. ¿Qué significa esto de Sagrada Doctrina, o teología, diríamos hoy? Y a cuántas cosas se extiende. Esta cuestión tiene una gran importancia, tiene una enorme importancia. Y les voy a decir algo, para que se advierta la importancia que a lo largo de la historia ha tenido esta cuestión, que ha sido objeto no solo de numerosos estudios, hay una amplísima bibliografía que trata nada más que de esta cuestión primera, pero también se han realizado congresos internacionales. En el siglo pasado se realizaron varios congresos internacionales en Europa para tratar nada más que de esta cuestión primera. Esos congresos obviamente se reunían los más grandes eruditos del camino para tratar esta cuestión. Fíjense la importancia. ¿Y qué reside la importancia de esta cuestión? Que vamos a ir leyendo. Reside en el hecho de que Santo Tomás presenta aquí una forma novedosa de concebir y de enseñar la Sagrada Teología. Y esa forma novedosa le da a la teología tomista una serie de características que son únicas. Ahora vamos a hacer algún breve cotejo con otros autores contemporáneos de Santo Tomás y se va a advertir que el pensamiento de Santo Tomás, la concepción que tiene Santo Tomás de la Sagrada Teología es novedosa respecto de lo que se enseñaba habitualmente en la época en que él vivió y actuó. Pero además, esta cuestión primera no solamente tiene este gran valor histórico doctrinal, sino que es además una cuestión que tiene una enorme vigencia en el día de hoy. Hoy asistimos a graves desnaturalizaciones de la Sagrada Teología. Lamentablemente hay que decirlo. Asistimos a graves desnaturalizaciones de la teología católica. Y frente a esas desnaturalizaciones de la teología católica, esta cuestión sigue teniendo una extraordinaria vigencia y ilumina de hecho las cuestiones teológicas actualmente en debate en el seno de la labor teológica contemporánea. Bien, vamos a ir entonces sin más preámbulos al texto directamente. Yo voy a leer el texto y lo voy a ir explicando. Ustedes me siguen con el texto a la vista. Bueno, la cuestión se llama ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Está ahí explicitado en el título. Bien, dice Santo Tomás, para encuadrar debidamente el plan que nos hemos trazado, es decir, el plan de la suma, ¿no? Es imprescindible, antes que nada, que averigüemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Esto es muy importante y revela una metodología muy típica de los medievales. No solamente Santo Tomás, los medievales en general. Antes de iniciar el estudio de una ciencia, lo primero que se planteaban es qué era esa ciencia. Primero, ¿esa ciencia es posible? ¿Existe? Segundo, ¿es necesaria? ¿De qué trata? ¿Cómo lo trata? Es decir, los medievales antes de cualquier ciencia, la ciencia que fuere, siempre ellos tenían este encuadre inicial. Podríamos a esto técnicamente llamarlo un encuadre epistemológico. Epistemología quiere decir estudio de la misma ciencia. Episteme, ciencia en griego, luego traslado. Bien. Es muy importante entonces esto, ¿no? Y también señala un criterio, en cierto modo, muy superior a ciertos criterios actuales, donde alguien empieza a hablar de una ciencia y no se define claramente qué es lo que va a tratar, cómo lo va a tratar, si la ciencia que va a tratar tiene justificativo, si se confunde o no con otra ciencia. Es decir, hoy en día
Basta que tengamos un conocimiento que se ajuste a un cierto método, a eso lo decimos ciencia. Pero no digo que eso no sea ciencia, pero le falta ese orden que se ve típicamente en los medievales, ¿eh? Y que por eso son tan claros los medievales, y Santo Tomás en particular, ¿eh? Porque son maestros del orden, empiezan por el orden, ordenando, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es la Sagrada Doctrina? ¿Qué cosas se tienen? Y como toda cuestión está dividida en artículos, Santo Tomás dice que la cuestión plantea y exige respuesta a 10 problemas, y lo va enumerando, que son los 10 artículos que comprenden esta importante cuestión. Eso no es necesaria, primera cuestión. ¿Es o no es ciencia? Segunda cuestión. ¿Es una ciencia única o es múltiple? Tercera cuestión. ¿Es especulativo o práctica? Cuarta cuestión. Es decir, ¿es una ciencia teórica o es una ciencia práctica? Eso Santo Tomás después va a dar respuesta. Ya veremos cuál es. ¿Es comparable a otras ciencias? ¿Se puede comparar a otras ciencias? ¿Es una sabiduría? ¿Qué diferencia hay entre ciencia y sabiduría? Para poder entender este planteo. Bueno, en realidad ciencia y sabiduría es lo mismo. La sabiduría implica una perfección de la ciencia, ¿eh? Porque la sabiduría no solamente provee el conocimiento que da la ciencia, sino que también produce una cierta fruición, un gozo en el conocer. Porque sabiduría viene de sapiens, y sapiens viene de sabor, ¿eh? Como saborear. Es un modo de saborear el conocimiento, ¿eh? Por eso Santo Tomás es muy claro, dice, la sabiduría es la perfección de la ciencia, ¿eh? La sabiduría no significa negar todo lo contrario, no niega la ciencia, la perfección. ¿Y en qué consiste esa perfección? Que hace de un conocimiento intelectual un conocimiento fruitivo, es decir, un conocimiento gozoso. Por eso, en otra obra de Santo Tomás, la Suma de Contras Gentiles, Santo Tomás comienza diciendo que el estudio de la sabiduría es el más gozoso de los estudios humanos. Y fundus lo llaman, el más gozoso de los estudios humanos. Ese gozo, ese gozarse, ese saborear el conocimiento, añadirle al conocimiento, además de lo intelectivo, este aspecto fruitivo, gozoso, es lo propio de la sabiduría. Bien, entonces él va a decir si es sabiduría o no. En séptimo lugar, ¿cuál es su sujeto? Es decir, ¿de qué trata? En octavo lugar, ¿es argumentativa o no es argumentativa? Es decir, ¿recude argumentos? Veremos. Noveno lugar, ¿debe o no debe utilizar expresiones metafóricas o simbólicas? Esto es un artículo muy importante respecto del uso de las metáforas y los símbolos en la Sagrada Teología. Y por último, algo que tiene que ver con lo que hoy llamaríamos la exégesis bíblica, si puede o no puede exponer textos de la Escritura en distintos sentidos. Y esto tiene importancia, ahora vamos adelantando, porque evidentemente, ¿cuál es la fuente de la teología? Sí, es la Biblia, es la palabra de Dios que se revela. Entonces, interpretar adecuadamente esa palabra, que hoy conocemos con el nombre de exégesis bíblica, es muy importante. Por eso Santo Tomás le dedica un artículo especial a esta cuestión. Bueno, una vez planteada entonces de qué va a tratar la cuestión, hoy vamos a tratar de leer los dos primeros artículos, que son, a mi juicio, los más importantes. No los más importantes, sino los situantes. Porque a partir de estos dos artículos, pues viene todo lo demás. Y el artículo primero, ¿qué es lo que pregunta Santo Tomás? Si es necesario que haya una sagrada doctrina. Es decir, si es necesario que exista una ciencia distinta de las ciencias filosóficas.
Porque claro, dice, bueno, para conocer a Dios tenemos la filosofía. De hecho, Aristóteles, que no conoció la Sagrada Biblia, ni tuvo acceso a la revelación de la palabra de Dios, estableció un conocimiento racional de Dios. Pero además de ese conocimiento natural de Dios, además de esas ciencias naturales, o ciencias filosóficas en general, ¿es necesario que haga otra ciencia como la Sagrada Doctrina? Eso es lo primero que va a dilucidar y a despejar Santo Tomás. Y después, una vez que él establece la necesidad de la Sagrada Doctrina, va a plantear el otro gran tema situante. ¿Es ciencia o no es ciencia? Eso no es una ciencia. Y a partir de allí vendrá todo lo demás. Una vez que establecimos que la Sagrada Doctrina es necesaria y tiene carácter de verdadera ciencia, lo vamos a ver enseguida, entonces viene lo otro. Si es una, si es múltiple, si es especulativa, si es práctica, si tiene relación con otras ciencias, etcétera, etcétera. Pero estos dos primeros artículos son como los artículos situantes de todo el desarrollo de esta cuestión primera. Bueno, el artículo, de la Suma de Teología, como dije la vez pasada, lo repito para recordar y para que lo entendieron, sigue un esquema expositivo que se conoce como disputatio, como disputa. ¿Y qué es? El planteo de la cuestión, una serie de argumentos en contra de la tesis, una serie de argumentos contrarios y a favor de la tesis, una respuesta o solución, y después una respuesta a las objeciones. Ese es el esquema fundamental expositivo que vamos a encontrar a lo largo de toda la Suma de Teología. Las cuestiones se dividen en artículos. Y los artículos, todos los artículos, responden a este esquema, que es el típico esquema de la universidad medieval. Este método, este recurso expositivo no es original de Santo Tomás. Santo Tomás lo toma de lo que era habitual en las universidades y centros de estudio de su tiempo. La disputa, disputatio, como se dice en la lengua latina, ¿no? Bien. Bueno, entonces veamos ahora el artículo 1. A los efectos de una mejor lectura, vamos a leer primero el planteo del problema. Vamos a dejar por el momento de lado las objeciones, vamos a ir al set contra, por lo contrario, a la lectura del cuerpo, el nuclear del artículo, que es el cuerpo, donde está la solución al problema, y después vamos a leer cada una de las objeciones con su respectiva respuesta. ¿Por qué hacemos esto? Porque es más fácil. Porque si yo ahora leo, por ejemplo, las objeciones, después leo la respuesta, cuando leamos la respuesta a las objeciones, vamos a decir, ¿qué decía la primera objeción? Bueno, en este primer artículo no es tan difícil porque Santo Tomás pone 2 objeciones nada más, pero otra pone 5, 6 objeciones. Entonces, cuando uno, después que leyó el cuerpo del artículo, que trató de entender de qué se trata la cuestión, y que dice, bueno, a lo primero respondo de tal manera. ¿Y qué decía lo primero? Bueno, vamos a leer lo primero para evitar, para economía de tiempo, pasamos las objeciones y sus respectivas respuestas hacia el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Santo Tomás? ¿Es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Bueno, la palabra doctrina acá tiene varios significados, pero el significado con que lo usa Santo Tomás es aquello que enseña un doctor. Doctrina es el cuerpo de una enseñanza de un doctor determinado. Eso es doctrina. La palabra doctrina tiene muchas acepciones en el uso de los medievales. De hecho, también señala el acto de enseñar. Pero aquí está tomado como corpus
de ideas, de enseñanzas de un maestro, ¿no? Un doctor. Por eso que doctrina procede de la misma raíz etimológica que la palabra doctor, doctor. Y ambas provienen del verbo docere, que es enseñar. Bien. Entonces, parece, dice, que no es. Entonces, comienza negando la tesis. Parece que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. Y pone dos objeciones que después veremos. Pero en cambio, en contra, está lo que se dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, arguir, corregir y formar la justicia. Bueno, ustedes ven ahí que yo he puesto algunas cosas entre corchetes. Lo que he puesto entre corchetes son variantes de traducción que me parece son más claras que el texto, la traducción original. De hecho, tenemos un problema. No hay ninguna traducción de la Suma de Teología, al menos en español, de la que yo conozco, que sea totalmente perfecta. Hay algunas más perfectas que otras, pero todas tienen sus inconvenientes. Entonces, allí no hemos podido, modestamente, aportar una variante de traducción que es más clara, la puse entre corchetes. Por eso dice, no dice, en realidad el texto latino no dice formar para la justicia, sino dice educar en la justicia. Erudir en justicia, educar en la justicia. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que estas son el resultado de la razón humana solamente. Bueno, acá puse otra vez entre corchetes. Son descubiertas por la razón humana. No son resultado de la razón humana. La traducción más literal, según el texto latino, es son descubiertas por la razón humana. De donde se sigue que tiene sentido, que dice el texto original, que además de las materias filosóficas, hay otra ciencia divinamente inspirada. Bueno, detengámonos brevemente en esta parte del texto. Para quienes dicen que no es necesario que haya, además de la filosofía, de las ciencias humanas, una doctrina especial, ¿qué le contestan? ¿Qué opone el contrincante, digamos, no? Opone un texto de la Sagrada Escritura. Adviertan que acá está citando un texto del apóstol San Pablo, la segunda carta a Timoteo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en esa carta a Timoteo? Lo que acabamos de leer. Toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, arguir, corregir, instruir, etc. Bien. Ahora bien, dice Don Tomás, la escritura divinamente inspirada no entra en el campo de las ciencias filosóficas. Ninguna ciencia humana, ninguna filosofía humana entra en las escrituras divinamente inspiradas, ya que estas, las materias filosóficas, están ceñidas a aquello que la razón natural puede investigar o puede descubrir. En cambio, lo que está revelado, lo que está contenido en la Sagrada Escritura, excede por completo aquello que la razón humana puede por sí sola investigar. Excede por completo. Entonces, puesto que, tomando el argumento de Pablo Apóstol, la Divina Escritura es apta para instruir, corregir, formar, etc., y puesto que esa Sagrada Escritura escapa por completo a la sola fuerza de la razón humana, es necesario que, dice Santo Tomás, que haya otra ciencia. Y esa otra ciencia tiene que estar, como veremos ahora enseguida, no
sujeta a lo que la razón humana por sí sola puede descubrir, sino aquello que la razón humana puede entender gracias al auxilio de la revelación. Gracias al auxilio de la revelación. Bien. Planteado entonces esto, vamos a ver cuál es la respuesta que da Santo Tomás. Y la respuesta es muy importante que la meditemos. Vamos a leerla despacito y vamos a ir desmenuzando. Se debe decir o hay que decir: para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. O también se puede decir cuyo criterio sea de acuerdo según la revelación divina. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice en efecto Isaías, capítulo 64, versículo 4. Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. Bueno, fíjense cómo inicia Santo Tomás la respuesta, la solución a esta cuestión. Habla de la salvación humana. Es decir, ¿qué es lo que tiene en vista el teólogo? Que el filósofo no puede tener en vista. La salvación. ¿Para qué hacemos teología? Hacemos teología para salvarnos. Ese es el gran mensaje que está implícito en este inicio del que después se va a desarrollar más en este decisivo primer artículo que estamos leyendo. La teología es un saber de salvación. Hacemos teología no para nuestra gloria o para que nos digan qué gran teólogo que son. No, hacemos teología para salvarnos. Y para salvarnos necesitamos llegar a Dios. Y para llegar a Dios necesitamos conocer a Dios. Pero no un cualquier conocimiento de Dios. Necesitamos un conocimiento especial de Dios. Por lo tanto, se hace necesaria, además de las ciencias naturales, filosóficas, que haya una ciencia que, basada en la revelación, nos lleve al conocimiento de aquello que dice acá el texto de Isaías, aquello que nadie ha visto y que el Señor tiene preparado para los que nos aman. Bien. Ahora bien, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obra, sus actos, sus intenciones. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Acá vuelve otra vez la idea de la salvación, pero ahora esa idea de la salvación está referida, está conectada con la idea del fin, el fin último del hombre. ¿Cuál es el fin último del hombre? El fin último del hombre es alcanzar a Dios. Ese es el fin último del hombre. Y para alcanzar a ese fin último, que es Dios, es necesario que lo conozcamos, no solamente de la manera imperfecta que nos permite conocerlo las ciencias humanas, sino también que debemos conocerlo de modo más perfecto que nos es dado por revelación. Sigue. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana también necesita de la revelación divina, ya que con la sola razón humana la verdad de Dios sería conocida por pocos. Después de muchos análisis, después de mucho tiempo, y con resultados mezclados o plagados de errores. Es decir, acá Santo Tomás, ¿qué está diciendo?
en este texto, en esta parte del texto. Es cierto que la razón humana puede alcanzar algunas verdades. La razón humana por sí sola puede alcanzar algunas verdades relativas a Dios, por lo tanto relativas a nuestro último fin, y por lo tanto vinculadas con nuestra salvación. Pero esas verdades que la razón humana puede alcanzar por sí sola son difíciles, son arduas, están reservadas a pocos, no todos son filósofos, están reservadas a pocos, requieren de mucho tiempo y además inevitablemente están sujetas al error, porque la razón humana por su propia debilidad está propensa al error. Y de hecho históricamente esto se demuestra que es cierto. Tomemos por ejemplo los grandes filósofos precristianos, previos a la revelación. Conocieron cosas de Dios, sí, tuvieron grandes aciertos, pero también tuvieron grandes errores. Y además eran genios. Imagínense, hacía falta el genio de Platón o el genio de Aristóteles, o el genio de Cicerón, para alcanzar esas verdades. Y se alcanzan con dificultad, exigen largo tiempo, y siempre inevitablemente va a venir mezclada con el error. Entonces, aún aquellas verdades que pueden ser conocidas por la razón, también son reveladas, también son confirmadas por la revelación. Y dice Santo Tomás, y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios, depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Fíjense qué notable este texto, ¿no? Que vamos a leerlo de nuevo. Es decir, nosotros podemos conocer a Dios con esa razón natural, pero no tenemos un conocimiento perfecto. Siempre va a ser un conocimiento deficiente y además reservado a pocos. Y además necesariamente va a venir mezclado con errores. Y sin embargo, dice Santo Tomás, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Y concluye, así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino o revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas investigadas por la razón, hubiera una doctrina sagrada conocida por revelación. Y aquí termina el corto del artículo. Vamos a detenernos en algunos aspectos de este importante corpus. Recapitulando, ¿cuál es el criterio sobre el cual pivotea toda la respuesta de Santo Tomás? El criterio de salvación. Esto es lo que se conoce técnicamente como el criterio soteriológico de la Sagrada Teología. Soteriológico es una palabra que quiere decir salvación. Viene de soterio, en griego que sí salvación. Bien, la salvación. ¿En qué consiste la salvación? En alcanzar nuestro último fin. ¿Quién es nuestro último fin? Es Dios. Entonces, para poder alcanzar ese último fin, ya en esta vida, necesitamos el mayor conocimiento posible de Dios. Ya en esta vida, necesitamos conocer de Dios más de aquello que nos puede dar la sola razón natural. Y ese más no puede ser otra cosa que lo que Dios ha revelado y que está contenida en la Sagrada Escritura. Entonces, toda la argumentación tomista, toda, digamos así, gira en torno al concepto de salvación. La teología sagrada es necesaria
Para salvarnos, porque para salvarnos tenemos que conocer lo más adecuadamente posible aquello en lo cual nuestra salvación consiste, que es Dios. Y es evidente, la experiencia lo dice, que lo que podemos conocer de Dios a través de la razón natural es insuficiente. Es algo difícil, está reservado a unos pocos y expuesta al error. Por lo tanto, en su infinita misericordia, ¿qué ha hecho Dios? No solo nos dio la razón, que también la razón es obra de Dios, no solo nos dio la razón para que por medio de ella pudiéramos indagar, investigar y de alguna manera, a través del conocimiento de las criaturas, llegar a un cierto atisbo del Creador, que es Dios. Sí, claro, todo eso lo ha puesto Dios en nosotros, pero eso es insuficiente. Necesitamos un plus, y ese plus nos da la gracia. La gracia, en este caso, se identifica con la revelación. Dios se revela. Y lo que Dios revela de sí mismo y de las criaturas, ¿dónde se encuentra contenido? En la Sagrada Escritura. Por eso es necesaria una ciencia que, partiendo de la Sagrada Escritura, del contenido de la revelación, nos lleve a un conocimiento más perfecto de Dios en esta vida, que nos ponga en el camino de la salvación. Por eso es muy importante esto es sumamente importante, porque hay un criterio evidentemente salvífico en todo el pensamiento teológico de Santo Tomás. Y esto es muy importante, como dije al principio, decirlo hoy, cuando vemos ciertas experiencias teológicas que no tienen en cuenta para nada la salvación del hombre. Hoy asistimos a ciertas teologías que no tienen en cuenta la salvación del hombre. Ustedes, por ejemplo, pueden investigar acerca de ciertas corrientes teológicas, como la teología del pueblo, la teología de la liberación. Cuando ustedes ven eso, leen los autores que son expresión de estas teologías, el elemento salvífico está ausente. La teología de liberación, por ejemplo, no tiene en cuenta la salvación, sino la liberación del hombre de las estructuras opresivas, sociales y políticas. Ahora, ¿hay que liberar al hombre de las estructuras opresivas? Sí, claro, pero eso no es función de la teología. Eso se va a función de la moral o de la política. Entonces, una teología que pretenda ceñirse no en la salvación del hombre, sino en la liberación intraterrena, intramundana, es una teología desnaturalizada. Y lo mismo pasa con la llamada teología del pueblo. ¿En qué consiste el criterio central y fundamental de la llamada teología del pueblo? En que el pueblo no es un sujeto a evangelizar, sino un sujeto evangelizador. Se supone que el Espíritu Santo reside en el pueblo y hay que escuchar al pueblo. Pero el pueblo tiene acá una connotación sociológica, no una connotación teológica. Entonces, también en la teología del pueblo vemos una absoluta carencia de un criterio salvífico. Entonces, frente a estas expresiones y muchas más que pudiéramos nombrar, es fundamental que tengamos en cuenta este texto que acabamos de leer. Señores, la teología tiene por fin salvarnos. Y para salvarnos tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios no bastan los datos que de Dios y las cosas que dependen, que se relacionan con Dios, nos dan las ciencias puramente humanas. Repetimos una vez más, las ciencias puramente humanas, las ciencias que si son investigadas por nuestra razón, tienen un valor, claro que sí. Que primero en
elogiar y rescatar el valor de la razón humana es Santo Tomás, sin duda. Pero esa razón humana, a pesar de su eminente dignidad y de todo lo que ella pueda darnos, no nos da lo suficiente. Necesitamos algo más. Y ese algo más es la revelación. Y por eso hace falta una ciencia que se ocupe de la revelación, que es la Sagrada Doctrina o teología sagrada. Bien. Dicho esto, pasemos ahora a ver cuáles son las objeciones que ponían al principio Santo Tomás y cuáles son las respuestas. La primera objeción dice así, dice el Eclesiástico, capítulo 3, versículo 22. No pretendas alcanzar lo que no puedes. Así pues, el hombre no debe pretender asimilar lo que excede su capacidad de entender, puesto que lo que entra dentro de su capacidad de entender es suficientemente tratado por materias filosóficas, parece del todo superfluo que además de esta materia haga otra doctrina. Eso dice el objetor. ¿Para qué necesitamos otra doctrina si ya tenemos las ciencias humanas? Bueno, ustedes ya podrán, por lo que acabamos de ver, podrán más o menos vislumbrar hacia dónde viene la respuesta de Santo Tomás a esta objeción. Dice Santo Tomás, a la primera objeción hay que decir, el hombre no debe alcanzar con sus solas fuerzas naturales lo que excede su comprensión. Sin embargo, esto que le excede ha sido revelado por Dios para ser aceptado por la fe. De ahí que el texto aquel continúe diciendo, el texto del Eclesiástico, que han sido mostradas muchas cosas que están por encima del hombre. En estas cosas se centra la doctrina sagrada. Es decir, en su respuesta, de paso vamos viendo un poco el estilo y el espíritu de Santo Tomás, en su respuesta Santo Tomás concede algo al adversario, o al oponente, o al objetor, digamos. Sí, usted tiene razón, claro. No se puede, no hay que pretender alcanzar lo que no se puede, obviamente. Pero dice que hay cosas que han sido reveladas por Dios. Y el mismo texto que el objetor propone, Eclesiástico 3:22, Santo Tomás completa. Dice, porque en el versículo, 2 versículos más adelante, en el 25, el mismo texto sagrado dice, te han sido mostradas muchas cosas que están por encima del hombre. Y remata Santo Tomás. En estas cosas que nos han sido reveladas y que están por encima de nosotros, en esto consiste la Sagrada Doctrina. Bien. Vamos ahora a la segunda objeción. No hay doctrina si no trata del ser o del ente. Pues solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ente o ser. Yo ahí puse entre corchetas algunas mejoras de la traducción, pero bueno, no vamos a entrar. Si tuviéramos que entrar en la distinción entre ente y ser, tendríamos que meternos en la metafísica y no es a esta hora de la noche meternos en metafísica es difícil. Bien. Pero dice, las materias filosóficas abarcan el estudio de todos los entes, incluido Dios. De ahí que tal como nos consta por el filósofo es Aristóteles. Santo Tomás cuando dice el filósofo se refiere a Aristóteles. En el libro sexto de la metafísica, una parte de la filosofía se llama teología o ciencia divina. Así pues no fue necesario que además de la materia filosófica hubiera otra doctrina. Bueno, es un argumento parecido al anterior. Toda ciencia es ciencia del ente, evidentemente. Si alguna cosa puede ser conocida y puede ser objeto de ciencia, condición indispensable que exista, que tenga ser. Eso es el ente. El ente es aquello que tiene ser, pero que de alguna manera es. Y bueno, repite el objetor, a través de la ciencia filosófica podemos conocer ciertos entes, incluso a Dios podemos conocer. Por lo tanto, por eso, y pone, el objetor trae a su favor la autoridad de Aristóteles. Dice, Aristóteles mismo dice que el capítulo final de la metafísica es la teología natural, no la teología sagrada.
Entonces, ¿para qué necesitamos otro? ¿Para qué necesitamos? Ya tenemos la teología racional, o la teología natural mejor que racional, porque la teología sagrada también es racional. Lo que pasa es que procede por principios que están por encima de la razón, como se verá ahora enseguida cuando analicemos el artículo 2. Bueno, la segunda objeción responde: a diversos modos de conocer hay diversas ciencias, corresponden diversas ciencias. Por ejemplo, dicen, tanto el astrólogo como el físico, acá el físico, la palabra físico no se debe tomar en el sentido que le damos hoy, el físico matemático, ¿no? O el físico cuántico, ¿no? La palabra físico, por eso yo le puse entre corchetes, filósofo natural, en el lenguaje de Santo Tomás, hace referencia al filósofo de la naturaleza. Ustedes saben que entre las distintas ramas de la filosofía hay una rama que se llama filosofía de naturaleza, que tiene por objeto estudiar filosóficamente los entes físicos. Entonces, el físico medieval era el filósofo natural, el filósofo de naturaleza, no el físico en el sentido actual de la palabra. Dice, por ejemplo, tanto el astrólogo como el filósofo natural pueden concluir que la Tierra es redonda. Pero mientras el astrólogo lo deduce por algo abstracto como es la matemática, el astrólogo utiliza la matemática, el físico, es decir, el filósofo natural, lo hace a través del estudio de la materia, por medio de la consideración de la materia. Es decir, acá vamos a poner un ejemplo sacado de las ciencias de su época. Hay dos maneras de llegar a concluir que la Tierra es redonda. O como hace el astrólogo mediante cálculo matemático, o como hace el filósofo natural mediante la consideración de la materia. Son dos formas distintas que llegan, sin embargo, a una misma conclusión. De ahí dice que nada impida que unas mismas cosas entren dentro del campo de las materias filosóficas, siendo conocidas por la simple razón natural, y al mismo tiempo dentro del campo de otra ciencia, cuyo modo de conocer es por la luz de la revelación divina. De donde se deduce que la teología que estudia la doctrina sagrada, por su género, es distinta de la teología que figura como parte de la filosofía. ¿Qué está diciendo acá Santo Tomás al objetor? El objetor le dice, toda ciencia es ciencia de lengua. Y ya tenemos una ciencia natural. Podemos conocer a Dios a través de la metafísica. ¿Para qué necesitamos otro? Bueno, ¿cómo responde Santo Tomás? Responde acudiendo a un ejemplo de la ciencia. Bien. De una misma cosa pueden tratar diversas ciencias, según distintos modos. Y pone un ejemplo sencillo, la diferencia entre un astrólogo matemático y un filósofo de la naturaleza. Ambos llegan a la misma conclusión, pero bajo distintas perspectivas. Y así como no hay inconveniente que existe en la astrología por un lado y la filosofía de la naturaleza por el otro, no se ve que haya ningún inconveniente, nada impide que el respeto de Dios a las dos ciencias. Una, la teología natural, que puede conocer, como dijimos antes, algo de Dios, y otra, la teología sagrada, que estudia a Dios, las cosas que contienen a Dios, no desde la luz de la razón natural, sino desde la luz de la revelación. Bien. Y con esto entonces terminamos la lectura de este primer artículo. A mí me pareció conveniente, para reforzar lo que se dice en este primer artículo, acudir a lo que se llama un texto paralelo.
Volvamos al principio del texto. Fíjense que después que está enunciado el título, que eso no es necesario, que además en la materia filosófica a otra, fíjense que hay una serie de cosas de que dice LLPP, que dice lugares paralelos. LLPP, tanto en latín como en español, significa lugares paralelos. Loca paralela en latín, lugares paralelos en español. ¿Qué son estos lugares paralelos? Son otros textos pertenecientes a otras obras de Santo Tomás que tratan el mismo tema o un tema parecido. Ahora, a veces es conveniente acudir a esos textos paralelos, por eso están puestos ahí, para que el que lea sepa que además de lo que está leyendo, hay otras obras de Santo Tomás en las que el doctor Angélico más o menos trata de lo mismo. Entonces, a veces conviene echarle una miradita a esos lugares paralelos, que suelen aclarar más, suelen echar más luz. Y a veces nos permiten ver cómo a través del tiempo el pensamiento de Santo Tomás no solo es continuo, sino también que a veces profundiza más. Bien, de estos textos paralelos me ha parecido importante mencionar, y por eso se los he enviado a través de la profesora Agostino, el comentario al libro de la sentencia de Pedro Lombardo. Bien. De este libro les hablé al inicio de la clase del encuentro. Era el libro de texto obligatorio en los colegios, en las escuelas católicas y en las universidades medievales. Y contenía toda la materia teológica que los estudiantes debían saber. Bien, como dije antes, cuando era profesor en la Universidad de París, Santo Tomás comentó la sentencia de Pedro Lombardo y justamente en esa obra Santo Tomás antepone una cuestión que es muy parecida a esta cuestión de la suma de teología. Y antepone al comentario del texto de Pedro Lombardo una consideración que es por completo ajena a la obra de Lombardo, que es exactamente qué es la teología, qué es la Sagrada Doctrina. Es un lugar paralelo. El texto este de la sentencia es anterior. El texto fue escrito alrededor del año 1255-1256, y el texto que acabamos de leer de la Suma de Teología es del año 1265. Es decir, más o menos hay 10 años de diferencia entre un texto y otro. Entonces ahora vamos a ver, no vamos a leer todo el texto, pero sí algunas partes, para que se vea la continuidad del pensamiento tomista y cómo en el texto de las sentencias hace algunas cosas, algunas precisiones que nos permiten entender mejor el texto de la Suma. Bien, al igual que en el artículo que acabamos de leer de la Suma de Teología, lo que se plantea Santo Tomás en esa primera cuestión del comentario de la sentencia es si además de las disciplinas naturales es necesaria al hombre otra doctrina. También, el mismo tema. Bueno, fue una serie de objeciones, como siempre, pero en el set contra, fíjense lo siguiente. Así como en la Suma de Teología, el set contra apela a un texto de la Escritura, del apóstol San Pablo, aquí va a apelar también a un texto de la Escritura, esta vez a la carta a los Hebreos, que en la época de San Tomás se creía que la carta de los Hebreos era de San Pablo, de San Pablo, pero es paulina. Si San Pablo no la escribió de su propia mano, pero es una
doctrina eminentemente paulina. Capítulo 11, versículo 6. Dice, es imposible agradar a Dios sin la fe. Dice el autor de la carta a los hebreos. Y sigue Santo Tomás. Tiene ahí a mano, ¿no? El texto, tiene a la vista el texto que yo le mandé de cometer la sentencia. Sí. Dice, pero agradar a Dios es sumamente necesario. En consecuencia, dado que la filosofía no puede ascender hasta las cosas que pertenecen a la fe, es necesario que haya una doctrina que proceda a partir de los principios de la fe. ¿Ven? El argumento es más o menos el mismo. Más o menos es el mismo. Y obviemos el texto, después lo pueden leer tranquilos ustedes, pero vayamos a la respuesta. ¿Cómo responde Santo Tomás acá? Y vamos a ver que en cierto modo sigue el mismo razonamiento que la Suma Teología, pero le ponen algunas cosas que hacen que ese texto de la Suma Teología se vea más precisado. Dice, para la evidencia de esta cuestión se ha de saber que todos los que rectamente juzgaron sostuvieron que el fin de la vida humana es la contemplación de Dios. Lo mismo más o menos que nos decíamos en el texto de la Suma Teología, ¿no? El fin de la vida humana es Dios. Acá dice, es la contemplación de Dios. Pero hay dos modos de contemplar a Dios. Uno, que es imperfecto, por la razón ya dicha, mediante las criaturas. Contemplación a la que el filósofo, si Aristóteles, puso la felicidad contemplativa, la que no obstante es solo una felicidad del estado viador, es decir, de esta vida. ¿A qué alude Santo Tomás con esto? Alude a lo que Aristóteles enseña en la Ética. En el libro 10 de la Ética, Aristóteles llega a la conclusión de que el último fin del hombre es conocer a Dios. Pero claro, es un conocimiento al cual lo puede alcanzar la razón humana. Por tanto, dice Aristóteles, la felicidad del hombre es conocer a Dios tal como se puede conocer en esta vida. No hay para Aristóteles una idea clara, puede haber una intuición de una vida eterna, pero no hay una idea clara de una vida que siga la vida presente. No podía verlo porque Aristóteles no tenía la revelación, no conocía la revelación. Aristóteles, obvio decirlo, vivió 4 siglos antes del cristianismo. Entonces hasta ahí llega Aristóteles. Aristóteles está ahí. Bueno, en esta vida es feliz, alcanza su felicidad, alcanza su fin, su felicidad. El hombre sabio, que es capaz de conocer a Dios tal cual es posible conocerlo por la sola luz de la razón natural. Por eso dice, no obstante, es una felicidad del estado viador. El estado viador es el estado actual. Somos viadores, es decir, vamos en camino. Y ahí les ordena todo el conocimiento filosófico que procede de las razones de las criaturas. Y hay otra contemplación de Dios, dice San Tomás, inmediatamente, por su esencia. Esta es perfecta y no es del estado viador, porque se consumará en la patria, es decir, en la religión beatífica. Y es posible para el hombre, según el dato de la fe. Fíjense que estamos en argumentos muy parecidos a los de la Suma Teología, pero como acá le da otro enfoque. Un enfoque que complementa de alguna manera el texto que acabamos de leer de la Suma Teología. Por eso es necesario que las cosas que son para el fin sean proporcionadas al fin, de modo que el hombre sea conducido a la contemplación ya en el estado viador, Es decir, ya a fin de alcanzar el fin último del hombre, que es ese conocimiento directo, en esencia, de Dios, que se os va a dar
en el estado beatífico, lo que también se llama como status comprensoris, que es más allá de este estado en que estamos ahora, un estado viador. Es algo que ya en esta misma vida, de alguna manera el hombre sea conducido a la contemplación mediante un conocimiento no tomado de las criaturas, sino inmediatamente inspirado por la divina luz. Y este conocimiento es la enseñanza de la teología. Claro, ¿por qué insiste Santo Tomás en esto de las criaturas? Porque ¿de dónde puede darse una teología natural, ajena a la revelación? ¿Cómo podemos conocer a Dios sin la revelación? Y a través de las criaturas. El análisis de las criaturas lleva a la idea de que debe existir un creador. Aristóteles ya lo dice claramente. Si en el mundo hay cosas que se mueven, hay que postular un motor. Y como no se pueden postular motores al infinito, tiene que haber un motor que mueva y a él nadie lo mueva. El famoso motor inmóvil de Aristóteles. Pero ese motor inmóvil de Aristóteles, ¿nos acerca a Dios? Sí, nos acerca a Dios. Pero Dios es mucho más que un motor inmóvil. Por la fe sabemos que Dios es muchísimo más, no mucho más, muchísimo, infinitamente más que un motor inmóvil o una causa no causada, etc. Que ven las famosas 5 vías. Que a pesar de todo, Santo Tomás las va a utilizar para la labor teológica. Porque acá no estamos oponiendo. No estamos oponiendo. No es que decimos, bueno, la razón no y la revelación sí. No, las dos cosas. Lo que la razón nos puede dar y lo que la revelación complementa. O perfecciona, mejor dicho. De esto podemos sacar 2 conclusiones, dice Tomás. La primera, que esta ciencia, la teología sagrada, impera a las otras ciencias, en tanto es la principal. La segunda, que esa misma ciencia sagrada utiliza el beneficio propio a todas las otras ciencias como auxiliares, etc. Hasta acá es el texto paralelo que me interesaba leerles, porque le generamos, ¿no? Porque fíjense que la argumentación es en esencia la misma, que hemos visto en la Suma de Teología, pero aquí como que le pone ese complemento, ese enfoque complementario, de que en realidad el conocimiento de Dios como último fin del hombre, que se pueda en estado viador, es solamente aquel que nos proporciona las criaturas. Pero ese no es un conocimiento perfecto, necesitamos otro conocimiento. Ahora, ¿cuál es el detalle que se agrega acá y que no está del todo explicitado en el texto de la Suma de Teología? Que ya en esta misma vida el hombre necesita conocer lo más posible de aquel fin que va a alcanzar plenamente en la vida eterna. La vida humana es concebida como un status viatoris, es decir, como un estado viador. Estamos en camino para llegar a nuestro último fin, la patria. Esto es como un exilio, como un exilio, un camino a la patria. Pero ya en este estado de exilio, en este estado viador, necesitamos conocer ese fin al cual nos dirigimos, para que seamos debidamente conducidos a ese fin. Y para eso necesitamos no solamente el conocimiento de Dios, ese primer conocimiento de Dios, de los 2 que distingue Santo Tomás en el texto de las sentencias, no solamente el conocimiento de Dios que nos da la criatura, sino, por la razón natural, sino el conocimiento de Dios que nos da lo que la divina revelación nos dice. Entonces ustedes ven que tanto en el texto de la sentencia como en el texto de la suma, más allá de que hay algunos matices diferenciales que se complementan, la idea fundamental y central es la misma. La teología es necesaria para salvarnos. Y para salvarnos necesitamos un conocimiento adecuado de Dios. Y ese conocimiento adecuado de Dios
no lo puede brindar las ciencias puramente humanas. Necesitamos un conocimiento de Dios más perfecto que el que nos pueden dar las ciencias humanas, y ese conocimiento de Dios más perfecto que nos pueden dar las ciencias humanas no es otro que el conocimiento que nos pueden dar una ciencia que se funda en aquello que Dios ha revelado. Bueno, ¿cómo andamos de hora, profesora? Nos quedan 15 minutos, un poquito menos, Bueno, menos de 15. bueno, entonces, si les parece, voy a introducir el artículo segundo. No lo vamos a poder terminar hoy, pero voy a introducirlo y podríamos dejar en todo caso si hay alguna posibilidad de alguna pregunta o alguna duda que pueda haber. El artículo segundo de la cuestión primera se pregunta si la doctrina sagrada es o no es ciencia. ¿Es o no es ciencia? Bien. Este es todo un tema. Vamos a introducirlo hoy, lo vamos a ver. Y acá es donde realmente se pone en evidencia la absoluta originalidad de Santo Tomás. Si nosotros cotejamos los autores contemporáneos a Santo Tomás, vamos a ver que el planteo de si la teología sagrada eso no es una ciencia, tiene no carácter científico, está presente. Está presente. Pero ninguno le dio la solución que le dio Santo Tomás, que es realmente una solución definitiva. Voy a poner un ejemplo de los muchos que se pueden citar. Ustedes saben que San Alberto Magno fue el maestro de Santo Tomás. Magno era uno de los grandes genios del siglo XIII, uno de los primeros que introdujo Aristóteles en el medio europeo. Las obras de Aristóteles eran casi desconocidas prácticamente en el ámbito de la cultura cristiana. San Alberto Magno, que fue obispo de Ratisbona, en Alemania, que enseñaba en Nápoles. Cuando Santo Tomás se dirige a Nápoles a iniciar sus estudios, lo encuentra a San Alberto Magno, y San Alberto Magno es su maestro. Después el discípulo iba a superar largamente al maestro, pero en un momento fue el verdadero maestro de Santo Tomás. Bueno, San Alberto Magno también escribió una suma de teología. Una suma de teología de San Alberto Magno. Porque la suma era un modo, digamos, habitual de expresarse, de escribir en el siglo XIII, como ahora que, bueno, la monografía, los manuales, ¿no? Era así. Es decir, la expresión suma de teología no es exclusiva de Santo Tomás. La suma de teología de Santo Tomás es la que más se conoce, la que más sobrevivió, porque justamente por su originalidad, por su planteo, por su brillantez, ha opacado a otras sumas de teología contemporáneas, anteriores o posteriores. Bueno, San Alberto Magno escribe una suma de teología y fíjense que se plantea si la Sagrada Doctrina es ciencia. Y lo primero que se plantea, al igual que hace San Tomás. ¿Cómo contesta San Alberto Magno a la pregunta si la doctrina sagrada es ciencia? Dice, la teología es ciencia verísima, más aún es sabiduría, porque trata de las causas altísimas que son difíciles de conocer para el hombre. Pues como enseña Aristóteles, aquel que conoce las causas altísimas se dice que es sabio, y la ciencia que cultiva este sabio, que es la filosofía primera, Aristóteles la llama sabiduría. Y ahí termina la consideración de San Alberto Magno.
¿Por qué Santo Tomás nos dice que la Sagrada Teología es ciencia? Y porque es la causa más alta, creo que la causa se basa en el criterio de Aristóteles. ¿No? Es no solamente una ciencia, es también una sabiduría. Pero si nos atenemos un poco al fondo de este texto, en realidad no hay una argumentación muy convincente de que la teología es ciencia, o de qué tipo de ciencia es la teología. Es más bien una suerte de petición, de principio. Bueno, la teología es la más alta, trata las causas más altas, las más difíciles. Y como dice Aristóteles, aquel que estudia las causas más altas y difíciles se llama sabio, es un sabio, es más que un científico, es un sabio. Bueno, ahí estamos, pero no se termina de darle al texto de Alberto Magno una última fundamentación. Y en general es lo que todos los autores de la época decían antes de Santo Tomás. Consideraban que la Sagrada Doctrina era la ciencia de la salvación, la ciencia de la cruz, etc. Bien. Pero ninguno había establecido con absoluta precisión por qué la Sagrada Teología es ciencia, qué tipo de ciencia es. Cuando leamos el próximo encuentro, el artículo 2, veremos que la respuesta de Santo Tomás va por otro camino muy distinto al de su maestro, porque Santo Tomás va a apelar a una categoría aristotélica distinta a la que apela Alberto Magno, que es la noción de ciencia subalternada. Noción que dejamos iniciada, en la cual nos vamos a referir en el próximo encuentro. Hablaremos de lo que es una ciencia subalternada y cómo Santo Tomás va a resolver el tema científico de la teología diciendo que la teología es una ciencia subalternada. ¿No? De esto vamos a hablar a la que viene. Bueno, profesora, no sé cómo estamos. Creo que estamos llegando al umbral de nuestro tiempo. Y 23. Estamos impecables, doctor. Bueno. Impecable. Bueno, no sé si han entendido esto y si hay alguna pregunta que se pueda hacer. No sé. Eso lo dispone usted. No sé si alguno quiere realizar una pregunta, dejar algo planteado para el próximo encuentro. No, aparentemente no habría. Bueno, no habría como nada. usted dijo la vez pasada, nos entendió todo, nos entendió nada. Exacto. No, yo creo que los textos son suficientemente claros, Sí. ¿no? Eso es lo que tiene Santo Tomás. Santo Tomás es muy claro. Y Ortega y Gasset decía por allí, la claridad es la cortesía del filósofo. Y en eso Santo Tomás es paradigmático. Es un filósofo de un pueblo más que cortés. Porque es claro, muy claro, es claro y profundo al mismo tiempo. Incluso en los ejemplos que toma, muy sencillos, pero que son muy luminosos. Hoy vimos, por ejemplo, para contestar la objeción de que decía, de que, bueno, si hay ciencias que se ocupan de Dios, ¿por qué tiene que haber otra ciencia en la constitución? Es parte de un ejemplo sencillo. Bueno, hay un astrólogo que estudia la Tierra con la matemática y hay un físico que la estudia a través del análisis de la materia. Y bueno, sin embargo, si coinciden el físico y el astrólogo, ¿por qué no pueden coincidir dos modos de teología? Fíjense, la sencillez y la profundidad del ejemplo. Y esto es muy frecuente. A medida que vayamos avanzando en la lectura de los textos de Santo Tomás, vamos a encontrar siempre esta sencillez, pero a su vez esta enorme claridad expositiva. Este orden, porque además es muy ordenado, ¿no? También lo vamos a ver la vez que viene, cuando estudiemos, vamos a hablar un poco del concepto de ciencia subalternada, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, y después vamos a abordar la lectura del artículo 2, y también se va a ver que
apela a conocimientos sencillos, a ejemplos sencillos, ¿no? Como la música respecto a lo matemático, por ejemplo, ¿no? Cosas muy sencillas. Así que bueno, esperemos ir avanzando y progresando en nuestro conocimiento de la quinate. Doctor, acá preguntan si para la próxima clase leemos el artículo 2. Sí, claro, sí, sí. Más otro artículo. Yo les voy a mandar el artículo 3 y 4, Bien. que son como deducciones de este artículo 2, ¿eh? Porque el artículo 3 establece si, bueno, cuando vamos a decir qué es ciencia, por supuesto, qué tipo de ciencia es, ¿eh? Y después si esa ciencia es uno múltiple, el artículo 3, si es teorética o es práctica, el artículo 4, si es comparable a otra ciencia, el artículo 5, si eso no es sabiduría, ¿eh? Los artículos que siguen son, digamos, complementos del artículo 2. Entonces, la lectura de estos artículos va a ser un poco más rápida, porque ya más o menos se basa en lo que vimos antes. Está bien. Bien. Bueno. Y después, digamos, los últimos artículos, el 8, el 9 y el 10, ya tienen una encumbre mayor, ¿no? Porque es el modo como argumenta, la relación entre razón y fe, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo la filosofía interviene en la constitución de la teología sagrada? ¿Eh? El uso de las metáforas y los símbolos, el tema exegético, todo eso ya va configurando, como digamos, un tercer momento de esta cuestión, ¿no? El primero es, bueno, la teología de ciencia salvífica, pues el segundo momento es una ciencia en sentido propio, con una serie de características, y lo último, cómo se constituye, cuál es el modo en que esta ciencia se desarrolla, a través de argumentaciones racionales, en una unión admirable entre la razón y la fe. Perfecto. Bueno, entonces... Con recapitulación también. Bueno, muy bien. Nos estaríamos encontrando el 4 de mayo entonces. 4 de mayo, Dios mediante, a las 20 horas, ¿no? 20 horas si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por haber estado. Perdonen la data. No. Bueno, nos vemos entonces el 4 de Dios mediante. Gracias, Mario. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Adiós.